Grant no podría haber pedido un día más bonito para conducir. Solo había conducido para Uber durante un par de meses en su tiempo libre, pero lo disfrutó tanto que, poco a poco, comenzó a superar su tiempo de coctelería. Había algo sobre la libertad y la movilidad que lo atraía. Es como tener un trabajo de escritorio con una vista que cambia constantemente, le había dicho a su madre. Sin embargo, todavía no le gustó, citando el hecho de que las personas en el mundo en estos días estaban fuera de sí. A pesar de la visión pesimista de su madre hacia el público en general, Grant se encontró pasando cada vez más tiempo detrás del rueda y en el reloj. Ingresó a la aplicación alrededor del mediodía y solicitó su primer viaje menos de un minuto después. Pocos minutos después de que estaba tirando de su blanco Pontiac G6 2012 a la acera enfrente del cementerio masón, donde su primer viaje esperó en la acera. Incluso en el breve periodo que había estado conduciendo, Grant había aprendido a esperar lo inesperado y esto definitivamente era inesperado. Fue una suerte que su auto tuviera una buena cantidad de espacio para la cabeza y las piernas porque el hombre era excepcionalmente alto, de 1,85 m, y tenía una gran cantidad de músculos en su gran armazón. Era un hombre negro con una tez más clara, pero sorprendentemente apuesto a la vista. Grant no era gay, pero era lo suficientemente inteligente como para saber qué era lo que los estándares de hoy consideraban atractivos, y una cosa era segura: no quería que su novia conociera a este tipo. Su primera impresión fue que el tipo debe haber sido un modelo, parecido a una versión mejor de Tyrese Gibson. El atuendo tampoco hizo daño a la impresión, ya que el tipo estaba vestido de punta en blanco. El traje, la camisa y la corbata eran de un negro sólido, que le daban el aspecto de un empresario de pompas fúnebres, pero mucho, mucho más elegantes. El traje en sí tenía que costar más que el auto de Grant. Tal vez solo fue a un funeral. El hombre bajó la cabeza hacia la ventana. ¿Eres mi Uber? Su voz era rica y profunda, en algún lugar entre Morgan Freeman y James Earl Jones. Sí, respondió Grant. ¿Entrar delantero o trasero?, preguntó. Hasta tu brote, lo que prefieras. El hombre recogió dos grandes maletines negros de la acera, que Grant no había notado, y los puso uno al lado del otro en el asiento trasero antes de subir al frente. Así que la aplicación dice que vas a Milton Estates, ¿es así? Bueno, el hombre hizo una pausa por un momento, obviamente tratando de encontrar la mejor manera de expresar su proposición. Así que aquí está la cosa. Grant. Es Grant, ¿no es así? Grant asintió. Su nombre figuraba como el conductor, así como una descripción de su automóvil antes de que él llegara. Realmente necesito que alguien me lleve a varios lugares hoy, no solo a Milton Estates. Por supuesto, cubriré la tarifa y estoy dispuesto a darle una propina de $100 por el servicio dedicado de hoy. ¿Cuánto tiempo planeabas trabajar su tarde? Grant realmente no había pensado en eso. No sé, unas pocas horas, supongo. Realmente no tenía un tiempo establecido para dejar de fumar todavía. Sin embargo, estaba relativamente en la ruina, acababa de pagar el alquiler y un aumento de $100 en realidad haría mucho por el momento. ¿De cuántos lugares estamos hablando? Por el momento, y eso podría estar sujeto a cambios, pero en este momento tengo que ir a 3 lugares diferentes. Es solo que hay una buena cantidad de distancia entre ellos. ¿Todo en la ciudad?, preguntó Grant. El hombre asintió. Creo que puedo hacer eso. Realmente necesitaba el efectivo. Una vez que entró en el tráfico, Grant se presentó oficialmente a pesar de que el hombre ya sabía su nombre, básicamente buscando un nombre para ponerlo en la cara del otro hombre. Mi nombre es Lezaza, respondió. ¿Lezaza?, repitió Grant y Lezaza asintió de nuevo, aparentemente un hombre de pocas palabras. Eso es diferente. No creo haberlo escuchado antes. ¿Es africano? La pregunta era probablemente demasiado incorrecta políticamente para el entorno social actual, pero Grant nunca había sido alguien que pensara en sus palabras antes de que escaparan de su boca. Afortunadamente, su pasajero no pareció ofendido. No. En realidad, es mucho más antiguo que cualquier cosa de África. Grant no supo cómo responder, así que asintió con la cabeza. Este iba a ser un tipo raro. Entonces, Grant miró por el espejo retrovisor las cajas en el asiento trasero. No quiero que tomes esto por el camino equivocado, pero necesito preguntar, ya que tenemos múltiples paradas aquí. No estás haciendo nada ilegal, ¿verdad? Quiero decir, no me malinterpretes, si estás vendiendo drogas o algo así, ciertamente no voy a decir nada. Demonios. Me pongo alto, todo está bien.
Simplemente no puedo ser parte de algo así, ¿entiendes? Lezaza soltó una carcajada y la visión de un doble Darth Vader apareció en la mente de Grant. Puedes tranquilizar tu mente, jovencito. ¿Joven? El tipo no podría haber sido más que unos pocos años mayor que él. Probablemente una de esas almas viejas que su novia decía ser. No estoy haciendo nada fuera de la ley. No era que estuviera particularmente preocupado por eso exactamente, pero Grant había aprendido que había ciertas cuestiones de procedimiento que debían plantearse en esta línea de trabajo, especialmente en circunstancias en las que la persona está haciendo varias paradas. Los traficantes de drogas fueron algunos de los primeros en utilizar los servicios de Uber. Lezaza señaló la radio. ¿Puedo? Preguntó. Sí, por supuesto, respondió Grant. Cualquier estación que quieras. Puedo escuchar casi cualquier cosa. Lezaza encendió la radio, no demasiado fuerte, y recorrió las estaciones antes de decidirse por un canal de rock clásico que Grant ni siquiera sabía que existía. Continuaron mientras Mick Jagger le pedía que adivinara su nombre en Sympathy for the Devil y eventualmente llegó a los super ricos Milton States con sus casas de millones de dólares. Aunque había pasado varias veces por la puerta, Grant nunca imaginó que alguna vez entraría. El guardia miró a Lezaza en el asiento del pasajero y abrió la puerta de inmediato como si conociera al hombre y exactamente por qué estaba allí. No hubo conversaciones involucradas. Lezaza señaló una hermosa casa en algún lugar cerca del centro de la subdivisión y le indicó a Grant que se detuviera. ¿Frente o acera?, preguntó Grant, y el hombre del traje negro solo se encogió de hombros con indiferencia, por lo que condujo hasta la entrada circular y se detuvo justo enfrente de la entrada principal. Sin ninguna prisa en particular, su pasajero salió, recuperó una de sus grandes cajas negras de la parte posterior y se dirigió a la casa. No tocó ni tocó el timbre, ni siquiera miró para ver si estaba cerrado. Acaba de entrar con una facilidad que parecía anticipar. Grant apagó la radio mientras esperaba. No era debido a una aversión particular al rock clásico, pero las divagaciones tontas del disc jockey comenzaban a darle dolor de cabeza. Podría volver a encenderlo cuando su pasajera regresara, que pasó a ser aproximadamente 10 minutos. Lezaza salió, cerró la puerta detrás de él, colocó la caja en la parte posterior y volvió a subir antes de sacar su teléfono del bolsillo interior de su pechera. Grant estaba celoso en el momento en que lo vio. Algo así como un aficionado a la tecnología, estaba sorprendido de que nunca antes se hubiera encontrado con un modelo como ese y tomó una imagen mental para buscar en línea cuando tuvo la oportunidad. Después de desplazarse a través de un par de pantallas, su pasajero se volvió hacia él con las indicaciones hacia su próximo destino. Normalmente, Grant habría alimentado la información en su GPS, pero en realidad estaba familiarizado con el lugar al que iba Nightwood Academy. Era un internado para cadetes militares. Cuando creció, sus padres lo amenazaron con enviarlo allí cada vez que rompió el toque de queda. También atravesó la ciudad. Volvieron a la carretera interestatal y Lezaza, sin preguntar, volvió a encender la radio. Van Allen estaba corriendo con el diablo y Grant sintió que su dolor de cabeza comenzaba a regresar. Quizás fue la música después de todo. Cuando llegaron a la carretera interestatal, la falta de filtrado verbal de Grant volvió a aparecer cuando dejó escapar otra pregunta que probablemente era inapropiada. Entonces, señor Lezaza, comenzó. Solo Lezaza, interrumpió el pasajero para corregirlo. Lo siento, Lezaza, entonces, ¿qué es lo que haces, o mejor dicho, qué estamos haciendo hoy? Grant se arrepintió al instante de preguntar. ¿Sabes qué? No importa. No es de mi incumbencia. Sin embargo, Lezaza no se inmutó, y cuando respondió, actuó como un incentivo para que Grant pidiera aún más. Soy un cobrador de deudas. Eso tenía sentido, más o menos. Y no tienes que disculparte. La curiosidad es la naturaleza humana. Así que si eres un cobrador de deudas, Grant verbalizó su hilo de pensamiento cuando llegó. ¿Por qué no conduces tu propio auto? ¿No sería más fácil? No realmente, respondió Lezaza. Mi auto es un poco ostentoso, un único en su tipo. Muy fácil de reconocer. Descubrí que si uso un conductor diferente con un auto diferente todos los días, entonces es más difícil para ellos verme venir. Eso fue un poco raro, pero probablemente tenía sentido que la gente evitara pagar sus deudas. Oh, ya veo. Entonces, Grant continuó mientras David Lee Roth cantaba en segundo plano, supongo que entonces trabajas para el gobierno.
Lezaza sonrió extrañamente y, aunque parecía algo que uno vería en un anuncio de colonia de hombres o algo así, Grant lo encontró un poco desconcertante. No exactamente, fue todo lo que respondió y Grant lo dejó ir por el momento. 40 minutos después, cuando llegaron a la puerta de la academia, el guardia, al igual que el de Milton States, se limitó a asentir con la cabeza en señal de reconocimiento y les abrió las barras de metal eléctrico para que pasaran. Grant se detuvo al frente, donde Lezaza le dijo que solo serían unos minutos antes de agarrar un maletín y entrar. Grant apagó la radio otra vez y se frotó las sienes. Estaba empezando a tener un hundinger real. Probablemente sus alergias. En los 15 minutos que tuvo que esperar, su mente comenzó a vagar por lugares que probablemente no debería. No exactamente. ¿Qué demonios significa eso? ¿Qué tipo de cobrador de deudas era este tipo? ¿Estuvo acarreando algún tipo de mafioso o algo así? Claro que había trabajos de cobranza legítimos en los que la gente te evitaba, pero no estaban agarrando automóviles, por lo que no era un hombre de repo, y no estaban aceptando ningún pasajero nuevo, por lo que no era un cazarrecompensas. Mire demasiada televisión de realidad, murmuró para sí mismo mientras intentaba no mirar el caso restante en el asiento trasero. Incluso él sabía que eso habría estado más allá de los límites del comportamiento correcto. Pero, ¿qué diablos estaba allí? Afortunadamente, su pasajero regresó antes de que el impulso se hiciera demasiado fuerte. Al igual que antes, colocó el estuche en la parte posterior, se instaló y se refirió a su teléfono celular para la próxima dirección. Sin embargo, tuvo que alimentar a esa persona en su GPS y se sorprendió un poco cuando surgieron las instrucciones. «Esto está en el lado más bajo del este», exclamó. «No puedo ir allí». Aún estoico, Lezaza se volvió hacia él. «¿Por qué es eso?», preguntó en voz profunda. «Mírame». Parecía obvio, pero tal vez este tipo era algo nuevo en el área. «Ves que soy blanco, ¿verdad?». Grant no se consideraba racista en lo más mínimo, pero había ciertas cosas que simplemente caían bajo el paraguas del sentido común. Uno no entraba en el capo a menos que tuvieran una maldita buena razón, ni uno no usar a la palabra N, sin importar lo apretados que estuvieran con su tripulación negra o cuánto quisieran ser uno de ellos. Me matarían entre Monteires, especialmente si me deja solo en el auto. Lezaza pareció prestarle seria atención y estaba a punto de responder cuando su teléfono celular sonó. Puso un dedo en el aire, esencialmente poniendo la conversación en pausa, y respondió la llamada. «Sí, señor. Me dirijo al tercero». «No, para nada. Tengo un conductor excelente, sí, tos. No sé. Se lo preguntaré». Volvió su atención a Grant. «¿Puedes llevarme a 2 lugares más después de este próximo?». Grant ni siquiera estaba seguro de querer ir al siguiente. La situación empezaba a sentirse un poco incompleta por razones que no podía entender y estaba prácticamente a punto de rechazar la oferta cuando Lezaza sacó un clip de oro con una cantidad indeterminada de dinero en efectivo del bolsillo de su abrigo. Grant podría decir que la factura principal era de 100 y que si todos la tuvieran, el tipo fácilmente podría llevar $50,000. Adivina la respuesta a la pregunta sobre lo que se estaba recopilando. «¿Qué tal esto?», continuó Lezaza, sintiendo su repentina aprensión. «¿Qué tal, además del consejo inicial de $100, agregamos otro? Oh, no sé, ¿1,000? Este tipo le iba a dar $1,100 por 3 paradas más. ¿Estaba loco? No había forma de que esto pudiese subir y subir. ¿Qué hay de Tremont? Quiero decir, en serio, hombre, ¿alguna vez has estado allí antes?». Lezaza volvió su atención a su llamada telefónica, esencialmente sintonizando al conductor en el proceso. «Sí, señor, lo hará. Sí, señor. Sí, señor. Lo agradezco, señor. Como siempre vivo para cumplir su palabra». «¿Vive para cumplir su palabra?». Esto era extraño en un nivel que Grant nunca había previsto, pero dicho eso, el bicho raro tenía razón. Necesitaba ese dinero. Grant puso el auto en marcha y se retiró de la escuela. 30 minutos más tarde, sacó a relucir el hecho de que su incomodidad con el gueto era algo más que una paranoia de privilegios blancos. Hubo noticias, prácticamente todos los días, de alguien que recibió un disparo en ese barrio y por razones mucho menos triviales que ser un tipo blanco. «No tienes que preocuparte. Te mantendré a salvo». Grant no estaba tan seguro. «Es fácil para ti decir. Eres un tipo negro grande y hacker up». Sin ánimo de ofender. No parecía ofendido y Grant se dio cuenta de que era algo a lo que el otro hombre no cedía a menudo. «¿Qué pasa cuando entras y me dejan solo?».
¿Cómo vas a cuidar mi espalda entonces? Lezaza encendió la radio como respuesta. El difunto Michael Hutchenze estaba cantando sobre sus demonios internos y Grant solo suspiró. Él necesitaba el dinero. Un poco menos de una hora más tarde, estaban entrando en otro vecindario que, al igual que Milton Estates, Grant nunca soñó que iba a entrar, aunque por razones completamente diferentes. La dirección los llevó a un cobertizo de una casa, tal vez 2 habitaciones como máximo. El pequeño patio vallado no había sido segado en muchos años. Jóvenes adolescentes afroamericanos se arremolinaban en los diversos porches y holgazaneaban en la calle. Más abajo, se podía ver a las niñas jugando al whisky escocés y todo el entorno se sentía libre de cualquier tensión. Hasta el segundo Grant's G6 se detuvo, eso fue. Podía sentir el calor de todas las miradas que caían sobre él y esperaba que la visión de un hombre negro grande y bien vestido saliendo de su automóvil fuera suficiente para desalentar cualquier interacción. Lezaza saltó sin decirle una palabra, agarró su maletín y se dirigió hacia adentro como si fuera el dueño del lugar. Grant miró a su alrededor con nerviosismo. El número de miradas arrojadas en su dirección se convirtió en más de lo que podía contar. Nunca se había sentido tan fuera de lugar en toda su vida. Él tampoco había estado nunca en ningún lado donde tuviera que preocuparse por perder la vida. Relájate, hombre. Te estás haciendo trabajar sin razón. Esperaba que realmente se tratara de paranoia, pero cuando 3 niños con su típico equipo de gancho, completo con cadenas de oro y pantalones anchos que no llegaban a ninguna parte cerca de sus cinturas, se dirigieron hacia el automóvil del que no estaba tan seguro. Grant trató de no mirar a los ojos mientras los marcaba periféricamente y, para su mayor terror, se dirigían directamente hacia él. La imagen de su madre en su funeral que decía "le dije que no trabajara para Uber", cruzó por su mente. Lo que no se le ocurrió a tiempo para hacer algo al respecto sin ser visto, fue quitarle el reloj a su padre, que era una reliquia familiar y valía más que todo lo demás que tenía combinado. Grant se odiaba a sí mismo por ser ingeniado socialmente para pensar de esa manera, pero cuando llegaron a la ventana abierta fue lo primero que dijeron. «Bonito reloj, chico blanco», comenzó uno de ellos, la agresión apenas disimulada. El segundo estuvo de acuerdo con él, esa mierda se vería apretada en mi muñeca. El tercer matón tenía una opinión diferente. Nah, eso voy a ser todo yo, Gemo. Miró directamente a Grant y se dio unas palmaditas en la cadera, insinuando que algún tipo de arma de fuego estaba metida debajo de la holgada camiseta. Grant dudaba de que ese fuera el caso, ya que los boxeadores de los niños lo tendrían que haber mantenido en su lugar, pero no era exactamente algo que él quisiera llamar un farol. ¿Por qué no sigues y pasas el reloj por aquí? Esto es lo que llamas una autopista de peaje y ese es tu peaje. Sudando sobre su frente, Grant estaba realmente congelado con miedo indeciso. Ese reloj significaba el mundo para él. Hubiera preferido dejar su auto, pero valía la pena la posibilidad de perder la vida. Su padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo probablemente le hubieran dicho que no, pero él no quería ser el responsable de dejarlo escapar de la familia. Se suponía que iba a ir a su hijo, por el amor de Pete. No sabía qué decir y, afortunadamente, no tenía que hacerlo. ¿Hay algún tipo de problema aquí, señores? Era Lezaza. Grant no había notado que regresaba y, obviamente, tampoco sus visitantes habían dado un paso atrás al ver al tipo grande. Los matones compartieron una mirada entre ellos como si apuntalaran que se tenían mutuamente la espalda, y luego volvieron al automóvil con una determinación reforzada. Esta era su capucha y iban a tomar lo que querían. «Vamos a conseguir ese reloj, mi hermano, y me retiraría si fuera tú», el primero habló de nuevo. «Eres un chico grande y todo, pero no quieres follar con nuestra tripulación. Te lo digo en este momento». Lezaza comenzó a caminar por la parte delantera del auto y los chicos tomaron una posición defensiva, listo para saltarlo con la menor provocación. Cuando llegó al otro lado metió la mano en el bolsillo exterior de su chaqueta y sacó un reloj de oro. Obviamente no se podía verificar desde el ángulo o la distancia, pero Grant habría jurado que era idéntico al reloj de su padre. Por supuesto, eso no podría ser posible. El suyo era un modelo clásico muy raro que era difícil, si no imposible, de encontrar más. Pero seguro que se lo parecía. Cuando los aspirantes a gangstas vieron el oro, su lenguaje corporal cambió inmediatamente y la situación pasó de ser un posible robo a un posible negocio de algún tipo. Lezaza los alejó del automóvil hacia el otro lado de la calle, y continuó sacando de los bolsillos varias piezas de oro y joyas durante todo el recorrido.
En cuestión de minutos, los niños estaban cubiertos con más relojes, cadenas y hielo de los que ni siquiera ellos podían transportar, y Lezaza les estaba entregando su teléfono celular. Uno por uno, a su vez, sostenían sus pulgares hacia la pantalla como si estuvieran grabando sus huellas, pero Grant sabía que no, o al menos pensó que lo hizo. Así no era como funcionaban los teléfonos celulares, ¿verdad? Unos minutos más tarde, Lezaza estaba volviendo a su Uber y los adolescentes se alejaban apresuradamente, mucho más rápido de lo que se habían acercado, aullando y gritando a medida que avanzaban. Ellos, aparentemente, estaban contentos con la forma en que las cosas funcionaron. Grant entendió sus instrucciones y se despegó, sacando más miradas involuntarias de los neumáticos chirriantes, pero sin importarle lo más mínimo. Cuanto más rápido estuvieran fuera de esa área, mejor. La siguiente dirección fue en un vecindario que parecía lleno de jubilados y los ancianos apenas podían cuidar de sí mismos. Y gatos. Había muchos gatos corriendo. Tal como se había acostumbrado, Grant se detuvo en el camino de entrada de la pequeña casa bien cuidada que parecía una casa de pan de jengibre cobrando vida. Sin palabras, Lezaza salió, agarró su segunda maleta esta vez y se dirigió a la casa. Grant estaba agradecido por el indulto y la oportunidad de apagar nuevamente la radio. No recordaba haber encontrado nunca música que irritara antes. Incluso el clásico de Charlie y Daniel de Bill Went Down to Georgia le estaba haciendo rechinar los dientes y le encantaba esa canción de niño. Pasaron entre 10 y 15 minutos antes de que su pasajero volviera a salir, pero esta vez no estaba solo. Las ventanas estaban bajas, pero aún era difícil escuchar exactamente lo que estaba pasando. Una anciana negra estaba llorando, sollozando, agarrando sus manos, tratando de evitar que se vaya. Cayendo de rodillas, comenzó a suplicarle apasionadamente por algo. Lezaza se volvió hacia ella. Él no parecía terriblemente aturdido por su despliegue emocional, pero su comportamiento era de compasión. Él puso su mano en la parte superior de su cabeza mientras ella estaba doblada, casi hasta el punto de la histeria. Él le dijo algo a ella. Grant no pudo entenderlo, pero reconoció el profundo timbre de la voz de Lezaza. Lo que sea que pareciera calmar a la anciana de alguna manera. Ella lo miró a los ojos y enfáticamente asintió con la cabeza hacia arriba y hacia abajo, las lágrimas cayeron de repente. Lezaza volvió a mirar el automóvil y levantó su dedo nuevamente como diciendo un minuto más, ayudó a la señora y le tendió su teléfono celular. Al igual que los ladrones potenciales de Grant, la mujer sostuvo su pulgar en la pantalla por un momento y luego Lezaza, con el estuche en la mano, la siguió adentro. Terminó siendo un poco más de un minuto, pero Grant estaba más allá del punto de quejarse ahora. Cada vez que surgía un pensamiento despectivo, solo decía, $1,100 para sí mismo. Lezaza regresó y se dirigieron a su último destino. Grant intentó iniciar una conversación antes de que el otro hombre se diera cuenta de que la radio estaba apagada de nuevo. Él hubiera matado por un ibuprofeno. Entonces, ¿de qué se trataba todo eso? Pasó un largo período de silencio que Grant pensó que no iba a recibir y responder cuando finalmente habló Lezaza. A veces, la familia de personas que recojo no reacciona bien. A veces ofrecen pagar el precio en su lugar. Hay sanciones por esto, por supuesto, pero no es algo que no permitamos. Grant reflexionó sobre esto. ¿Así que la anciana pagó por la deuda? Lezaza asintió con la cabeza. Sí, y su esposo pagó las penas, pero ahora la deuda de su hijo ha sido pagada y no tendrá que preocuparse por volver a verme. A menos que decida hacer otro trato con nosotros, eso es. Este tipo era espeluznante. Grant no podía decir si le gustaba el tipo o no, pero, por el momento, estaba feliz de estar de su lado. ¿Entonces ustedes son como los usureros? Lezaza, mirando por la ventana, no respondió esta vez. Grant presionado. ¿Qué hay en los maletines? ¿Dinero? El pasajero finalmente se volvió para mirarlo. ¿Qué pasó con no es de mi incumbencia? Mientras tenía razón, después de las rarezas que había tenido hasta ahora, Grant estaba empezando a pensar que era asunto suyo. Si todo era como debería ser, ¿por qué se ponía tan nervioso cada vez que pasaban frente a un coche patrulla? Si este tipo llevara una bóveda de banco y una joyería en los bolsillos de su abrigo, ¿qué demonios podría haber en los mega maletines? Grant tuvo suficiente dificultad para mantener su boca bajo control que ni siquiera trató de contener sus pensamientos. Sí, tienes razón. Es solo, no sé, con todos los objetos de valor que parece llevar, ¿no le preocupa en absoluto? Quiero decir, ¿y si esos chicos te hubieran apuntado con un arma?
Se hubieran arrepentido. Parecía un cliché, una línea de acción y película, pero Lezaza lo dijo con una tranquila convicción que desmentía un nivel amenazante de confianza en sí mismo. Grant estaba empezando a creer que probablemente no había muchas situaciones que el hombre no pudiera manejar, así que, por el momento, lo dejó pasar. Iban de camino a la última parada del otro lado de la ciudad. Al darse cuenta de que se necesitaría más gasolina, Grant llevó el Pontiac a un Exxon y salió a bombearlo. Su pasajero estaba asintiendo con la cabeza al diablo en el corazón de los Beatles mientras estaba parado allí, mirando los dígitos pasar, cuando Lezaza recibió otra llamada de su supervisor aparente y apagó la música. Grant no podía decir lo que estaba diciendo, pero no importó porque descubrió el momento en que regresó detrás del asiento del conductor. «Tenemos un cambio de planes», comenzó Lezaza. «Todavía va a ser nuestra última parada, pero tengo que ir a un lugar diferente». Grant se encogió de hombros. No parecía ser un gran problema en este punto. «Está bien», dijo mientras sacaba la unidad de GPS Garmin de su soporte en la ventana. «¿Hacia dónde nos dirigimos?» Una vez más, el GPS se volvió innecesario porque sabía exactamente a dónde quería ir su pasajero. Demasiado bien. 400 Mountain Crest Lane. ¿Por qué tienes que ir allí? Lezaza no pareció entender. Pensé que ya lo habíamos determinado, respondió el jinete con indiferencia. Necesito cobrar una deuda. Grant sabía que probablemente estaba siendo irracionalmente preocupado, pero tenía que saberlo. Es un complejo de apartamentos. ¿A qué apartamento debes ir? No necesitas preocuparte por eso. Simplemente aparque en el frente como lo hemos estado haciendo. Grant negó con la cabeza. No iban a ir ni un centímetro hasta que tuviera la información que él quería. Mira amigo, el tono de Grant era mucho más severo de lo que probablemente era prudente usar. Conozco a alguien que vive en ese complejo y hasta que sepa que no son ellos. Bueno, tendrás que buscar otro viaje. Lezaza sacó su teléfono y miró la pantalla. Grant, comenzó fríamente, a menos que tu amigo se llame Tracky Masters, no tienes nada de qué preocuparte. El color desapareció de la cara de Grant cuando escuchó el nombre de la chica con la que había estado saliendo en serio durante los últimos 6 meses. Esto es loco. No tenía ningún sentido y Grant se sintió congelado en su asiento. Los siguientes segundos pasaron como minutos mientras su mente trataba desesperadamente de llegar a un acuerdo con esta nueva información. ¿Por qué? Tartamudeó. Yo no lo entiendo. Tracky no necesitaba dinero. Provenía de una familia adinerada y, aunque no lo era la persona más talentosa que Grant había conocido. Ella era una increíble músico que, además de su impresionante voz, ya dominaba más instrumentos que los dedos que tenía en una mano, y eso fue solo el comienzo. Tracky era un artista, pintando, esculpiendo y creando piezas abstractas alucinantes. Ella escribió bellas poesías y cuentos perspicaces y todas estas cosas combinadas dejaron a Grant desconcertado por lo que posiblemente podría haber necesitado del prestamista que había estado acariciando todo el día. Se sentía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué ella iría a ti? Puedo decir que estás muy cerca de esta persona y eso es desafortunado, intentó consolarle Lezaza. No deberías haber sido puesto en esta situación, pero los destinos del destino son perras inconstantes en el mejor de los casos. Grant estaba enfadado. Realmente no necesito tu mierda Confucio en este momento, Lezaza. Dime lo que le diste. ¿Cuánto te debe? Grant ya había decidido que no estaba llevando a este maldito bastardo al departamento de su novia, pero incluso si no lo hiciera, el chico todavía encontraría el camino hacia ella. Necesitaba encontrar la forma de poner esto en la cama, aquí y ahora, incluso si le costó $1100. ¿Cuánto tiempo has estado viendo a Tracky Masters? No era exactamente sobre el tema, pero estaba lo suficientemente cerca como para que Grant siguiera por esa avenida. Sería imprudente alejar al hombre antes de que se pueda llegar a algún tipo de resolución. Grant negó con la cabeza. 6 meses más o menos. ¿Por qué? Me ayuda a determinar tu punto de vista. ¿Qué significa eso? Lezaza continuó. Si hubieras conocido a Tracky hace 5 años, habrías conocido a una persona completamente diferente. Por supuesto, ella era una persona diferente. Todos lo éramos. Todas las cosas maravillosas que puede hacer generalmente provienen de vidas de práctica y dedicación, ¿correcto? Será mejor que vaya a algún lado. Ella tiene talento natural. La voz de Grant era apenas un susurro, pero el comentario provocó otra ronda de carcajadas estridentes de Darth Vader. Realmente estaba empezando a desagradar a este tipo.
Nadie tiene tanto talento natural. Los magníficos regalos de tu novia son solo eso, regalos. Lezaza hizo una pausa para corregirse. No, eso no es exactamente exacto. Los obsequios se entregan gratis, mientras que sus habilidades tienen un precio. ¿Estaba el loco hijo de puta tratando de decir lo que pensaba que era? Que de alguna manera él o al menos su organización era responsable de las habilidades de Traki. Era ridículo reclamar. ¿Precio? Murmuró Grant, su ira lentamente cambiando a ansiedad y luego a miedo. ¿Cuál es el precio? Eso es entre ella y yo, me temo. Pero, Grant no sería disuadido tan fácilmente, dijiste que la deuda podría ser pagada por otros. Familia. Ella es prácticamente familiar. Espero que ella sea mi esposa algún día. Lezaza volvió a guardar su teléfono en su chaqueta y suspiró. Podría cubrir su deuda. Sí, pero hay una multa. No puedes pagar la penalidad. Tendrá que provenir de otra persona. No tenía ningún sentido en absoluto. ¿Cómo sabría Lezaza que podría cubrir la deuda? Él no sabía nada de él. Además, el hombre grande tenía que haber llegado a una suposición sobre su estado financiero dado el afán de Grant de ser de ayuda cuando se ofrecía el fajo de dinero en efectivo. ¿Alguien más? Por el amor de los monos, ¿puedes decirme simplemente en inglés de qué demonios estamos hablando aquí? Me estoy enfermando un poco de tu zen Buda, mierda, responde Yoda. Solo dime lo que tengo que hacer. El miedo volvía a la ira, su medidor en un estado de fluctuación constante. Lezaza suspiró de nuevo antes de dirigir toda su atención hacia Grant. Muy bien, Grant. Te daré el tono básico en lo que respecta a ti. Usted me dice lo que quiere. Puede ser casi cualquier cosa en el mundo, menos algunos escenarios menores. Otorgaré tu deseo y tendrás 5 años para disfrutar de los frutos de lo que sea que pidas. Cuando hayan pasado 1825 días, regresaré para el pago de tus deseos tu alma. ¿Era este tipo de verdad? Grant no pudo evitar reír, pero el otro hombre continuó. Estaremos dispuestos a cambiar el pago de su alma por el de Traki Masters, sin embargo, existe la pena de un alma adicional que, por supuesto, también recibirá un período de 5 años de las bendiciones de su propia elección. Si conoce a alguien que estaría dispuesto a aceptar este trato también, entonces vamos a liberar el contrato de Traki y le permitiremos retener sus deseos. ¿Estas condiciones las puedes aceptar? Grant no sabía en qué momento había entrado en Deadly League Zone, pero, loco o no, este tipo hablaba en serio. Tal vez esto fue una broma. Tal vez lo estaban armando. No había visto ninguna cámara de televisión, pero lo que había visto era bastante extraño como para colaborar con la historia de la nuez, que Grant realmente no sabía si debería creerle o no. Era obviamente una locura, pero Grant siempre había creído en todo un mundo de existencia más allá de lo que la gente normal podía ver o oír a diario. Llámalo cielo, otra dimensión o el reino espiritual, Grant tenía una fe firme en que la humanidad nunca tendría la imagen completa hasta la muerte. Y tal vez ni siquiera entonces. Hubiera sido tonto asumir lo contrario. De modo que estaba convencido de que era un hombre loco o un coleccionista de almas demoníaco. Ninguna perspectiva parecía terriblemente deseable. Si Lezaza fuera un hombre loco, ¿qué le haría a Traki? Lo que él consideraba que estaba recuperando su alma, en realidad resultaría en su muerte. ¿Había estado matando gente todo el día? Luego estaba la alternativa. Si realmente hubiera entrado en un momento fuera de los límites de la realidad racional, ¿realmente podría dejar que Traki perdiera su alma? Grant no se consideraba un hombre particularmente religioso, pero sí creía en la existencia del alma. Lo creyó hasta el punto de no tener dudas. Entonces, siguiendo ese curso natural, tenía que preguntarse a sí mismo ¿estaría dispuesto a cambiar su alma por la de ella? Grant nunca había considerado una pregunta metafísica semejante y se sorprendió por la velocidad con que recibió su respuesta. Sí. Amaba a Traki más que a nada. Él la amaba más de lo que se amaba a sí mismo, y eso fue realmente el resultado final. Dicho eso, no tenía idea de quién más estaría dispuesto a hacer semejante sacrificio. Sus padres vivían en Francia y él no tendría ni idea de cómo ponerse en contacto con ellos. De las historias que ella había contado sobre su familia, de todos modos no eran en realidad los tipos abnegados. Grant destrozó su cerebro pero no pudo encontrar una sola persona a la que incluso pudiera acercarse con este tipo de solicitud. ¿Bien? Le preguntó Lezaza después de unos minutos de silencio. De acuerdo, dijo Grant con sombría convicción. Lo haré. Y por la pena. ¿Tienes a alguien en mente para eso? Sí, Grant mintió, tengo a alguien.
Iremos allí ahora. Bueno, comentó Lezaza con un grado de sorpresa que Grant aún no había escuchado en su voz. Este es definitivamente un giro inesperado de los eventos. A la señorita Masters le dio un giro muy afortunado. Grant puso el G6 en marcha y salió de la gasolinera sin ningún destino en mente, pero con la esperanza de ganar suficiente tiempo para resolver algo, cualquier cosa. ¿Cuál es tu deseo entonces?, preguntó Lezaza cuando llegaron a la interestatal. Grant no tenía idea. Él ni siquiera había pensado en eso. Luego, con un repentino estallido de inspiración, se le ocurrió: me gustaría que nadie más tenga que renunciar a su alma para resolver esto. No, espera. Deseo que no solo nadie más tenga que renunciar a su alma, pero tampoco tendré que hacerlo. Sí, ese es mi deseo. Grant obtuvo una sonrisa petulante, chacha en su rostro que el otro hombre combinó con su propia sonrisa sarcástica. Bueno, supongo que esos escenarios raros que describí no son tan raros después de todo. Eso, me temo, es una de las cosas que no puedo hacer, eso o para extender su periodo de pago. Estas cosas están fuera de mi control, desafortunadamente. Pero continúas pensando en eso. No hay prisa por tu deseo, no en lo que a mí respecta. Solo sé que el reloj está a punto de comenzar a funcionar. Metió la mano en la chaqueta y sacó el teléfono celular que Grant había intentado tantear antes, pero ahora no quería saber nada de él. Manteniendo la vista en el camino, Grant intentó fingir que no se había dado cuenta. No importaba, Lezaza sostenía el teléfono delante del volante. Necesito que coloques tu pulgar en el centro de la pantalla durante aproximadamente 2 o 3 segundos, si no te importa. Como el infierno, pensó Grant. Su cordura estaba comenzando a tambalearse en regiones desconocidas. ¿Por qué?, preguntó Grant. ¿Cuál es el propósito de eso? Es tu contrato. Su impresión actuará como su marca. Son únicos, ya sabe. Lezaza mantuvo la pantalla de video en blanco delante de él. Pensé que se suponía que debían, no sé, rollos de cuero firmados en sangre o algo así. Lezaza se rió de nuevo. Había una vez, quizás, pero estás hablando de historia antigua. Esta es la era de la tecnología, amigo mío, como bien sabes. No corresponde a nadie retrasarse en los tiempos, ¿verdad? Tal vez lo que le gustaría es su propia réplica de los dispositivos más nuevos y de alta tecnología que existen en el mundo hoy en día. He notado tu aprecio por mi teléfono celular, pero estoy aquí para decirte que no es nada en comparación con lo que hay allí afuera. Estamos hablando de antigravedad, armas sónicas, manipulación del clima, lo que sea, y es tuyo. Sacudió el teléfono como para llamar la atención de Grant. Pero antes de nada de eso, necesitas colocar tu pulgar sobre la almohadilla. Grant se dio cuenta de que se había estancado todo el tiempo que pudo y quitó una mano del volante para colocar el pulgar sobre la almohadilla, mente corriendo por alguna solución, cualquier cosa. Entonces algo vino. Comenzó como un atisbo de una idea en el fondo de su mente y creció hasta el punto en que Grant no podía pensar en otra cosa. Le asustaba muchísimo, pero al mismo tiempo podía mantenerse separado de la realidad de que estaba considerando el fin de su mortalidad. Los abrumadores sentimientos de amor que sentía por Tracy actuaban como su mayor factor de motivación y cada vez que sentía pies fríos trepando por su imagen, su cara, su cuello, sus labios, la forma en que su piel se sentía bajo su mano. Lezaza retiró el teléfono. ¿Realmente solo vendió su alma? Eso fue posible. Grant forjó el plan. En el momento en que colocó su pulgar en ese aparato infernal, había ido demasiado lejos como para retroceder de todos modos. Él sabía que era verdad. Iba a ser ahora o nunca. El Pontiac acababa de pasar el marcador de la 43ª milla y conducía hacia el puente Carrick, que, en su apogeo, se extendía a unos 4 o 500 metros por encima del barranco vacío de abajo. Cuando llegaron al centro del puente, Grant apretó los frenos y los maletines se estrellaron contra el respaldo de sus asientos. Con su habitual calma, Lezaza preguntó: ¿qué estamos haciendo aquí, Grant? Grant respiró 3 veces antes de volverse hacia el pasajero del infierno. ¿Algún deseo? Lezaza asintió. De acuerdo, desearía que el puente Carrick se hubiera ido. Lezaza sonrió con astucia. Sé lo que acabas de hacer, sonríe. Pero solo por un segundo. Y luego estaban cayendo. El súbito tirón de gravedad tiró de Grant hacia arriba, aplastándolo contra el cinturón de seguridad. Agarró el volante con fuerza y cerró los ojos. No quería que lo último que vio en este mundo fuera ese demonio junto a él.
En cambio, estaba reviviendo el beso más dulce y gentil que él y Traki habían compartido alguna vez cuando el G6 hizo contacto violento con el suelo, explotando en una enorme bola de fuego. Fue un hermoso día para conducir. La Kisa solo había estado con Uber por una semana, pero ya había conocido a tanta gente genial. Toda la experiencia es mucho más positiva de lo que su familia advirtió que sería. 75 grados afuera, era un tipo de día cerrado y ella disfrutaba de la cálida brisa en su rostro mientras se detenía en el cementerio. Cuando vio su primer viaje para el día, su corazón comenzó a latir 2 veces y se sonrojó, esperando que no se convirtiera en las temibles y embarazosas manchas de transpiración. Tenía que ser el mejor hermano que hubiera visto en su vida. La Kisa sabía qué estaba pasando. Los muchachos siempre trataban de llegar con ella, pero, maldición. No había forma de que ella estuviera en la liga de este tipo. Él era maravilloso. ¿Eres mi Uber?, preguntó a través de la ventana abierta, su voz profunda y suave como chocolate oscuro. Podría haberse derretido en su asiento allí mismo, y su cerebro tardó varios segundos en encontrar las palabras simples que necesitaba. Eso y un movimiento de cabeza fue todo lo que pudo hacer. ¿Asiento delantero o trasero? Su mente vomitó una imagen de una fracción de segundo de Don Cornelius de la fama de Sultrain. Fue ese tipo de voz. Encontró las palabras mucho más rápido, esta vez poniendo su sonrisa más sexy. Oh nena, voy a decir delante. Palmeó el asiento junto a ella y rezó para que no fuera gay. El tipo era enorme y cuando le devolvió la sonrisa, la Kisa estaba bastante segura de que ya estaba enamorada. Puso algo de equipaje en el asiento trasero, pero ella solo lo vio por el rabillo del ojo, incapaz de apartar la mirada de su rostro y cuerpo perfectamente esculpidos. También era un vestidor súper ajustado con su traje y corbata negros pedidi, básicamente parecía como si hubiera salido de un video de rap lujoso. El hombre señaló la radio mientras se detenían en el tráfico y la Kisa asintió. Tú eres el DJ, hermano. Encontró un canal de rap que nunca había visto antes, lo cual era inusual ya que creía conocerlos a todos. Dance with the Devil de Immortal Technique explotó y levantó una mano en el aire para bailar con el ritmo. ¿Dónde a la muñeca?, preguntó después de que ya estaban en el camino, pareciendo haber olvidado lo que estaba en la lista de la aplicación, sus cerebros revueltos por su calor. El pasajero sacó un teléfono celular dulce y transmitió la dirección. 400 Mountain Crest Lane. Es un complejo de apartamentos. La Kisa no pudo deshacerse de su sonrisa permanente. Este iba a ser un día divertido. Sí, guapo, sonrió. Yo sé dónde está. Cinturón de seguridad.